El crepúsculo se posaba con una melancolía particular sobre la hacienda Solares, un imperio de mármol y silencios, reflejo exacto del hombre que la habitaba. Adrián, el magnate, lo había perdido todo en la borrasca de un destino cruel, y ahora, sobre él, pendía una espada de Damocles aún más filosa, la pérdida total de su legado. De su abuelo, don Elías, solo quedaba una última voluntad, un heredero en 9 meses, o el vacío. La desesperación tenía la textura fría de un contrato y el peso exacto de una vida en juego. En el oscuro pozo de su desesperanza, solo una frase se repetía como un eco, una frase que lo obligaría a sacrificar su honor y el de otra persona: necesito un hijo en 9 meses o lo pierdo todo. Y es en el umbral de su caída que encuentra la respuesta a su brutal necesidad, no en los salones de la alta sociedad, sino en la periferia del olvido. Una joven, una figura invisible a los ojos del mundo, se convertiría en la única tabla de salvación para el hombre que había dejado de creer en los milagros. El dinero, esa deidad fría, se presentaba una vez más como el arquitecto de uniones imposibles, como el puente necesario para salvar un linaje y condenar un alma. Él creyó comprar una solución, pero no sabía que estaba pagando por su propia redención. El trato era simple en su matemática y devastador en su moral: la promesa de un hijo a cambio de una fortuna, un negocio del vientre que disfrazaba una tragedia. La vida, a veces, nos somete a pruebas que solo la locura o el amor pueden resolver, y en esta historia, la frontera entre ambos se difumina con cada latido. Soy Alejandro Santoro, escritor de historias que tocan el corazón y revelan que la verdadera riqueza no se hereda, se conquista. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Alina y Adrián, una historia donde un pacto de 9 meses terminará reescribiendo una vida entera. En la promesa de un hijo y la amenaza de la pérdida total, el destino tejió un hilo irrompible. La premisa de esta historia es tan antigua como el corazón humano. ¿Puede el amor nacer de la más cruel de las transacciones? Alina, con la dignidad cosida a la piel y una fragilidad aparente, se enfrenta a Adrián, un hombre marcado por la culpa, que utiliza su poder para llenar el vacío que lo consume. Él busca un heredero, ella, la libertad. El conflicto central es el choque de dos universos: el del lujo frío e implacable del magnate y el del silencio humillado de la joven. Pero, en el fondo, ambos comparten la misma soledad, el mismo anhelo de pertenecer. El escenario está listo para una batalla donde el arma más peligrosa es el sentimiento. Te invito a quedarte hasta el final de esta travesía de 9 meses, que esconde más de una vida. Regálame un like si, como yo, crees en las segundas oportunidades del destino, y suscríbete para que no te pierdas ni un solo suspiro de estas historias que nos hacen vibrar. La historia de Alina y Adrián te recordará que a veces, el corazón tiene razones que la razón no puede explicar. ¿Podrán dos almas heridas encontrar refugio en un pacto que nació para separarlos? Y antes de seguir, déjame un comentario contándome desde qué lugar del mundo me estás escuchando. Me encanta leerte y saber hasta dónde viajan mis palabras. Alina era una maestra del arte de ser invisible, una habilidad forjada en la opresión de un hogar donde solo era una carga silenciosa. Su casa, un nido de penumbra y prejuicios, estaba dominada por el eco de los juicios de su tía Prudencia. Alina poseía una belleza etérea, casi melancólica, pero sus ojos color miel llevaban el peso de heridas no dichas y el hambre secreta de una vida que le perteneciera. Soñaba con la libertad como un mendigo sueña con un banquete, pero se conformaba con pequeños actos de resistencia silenciosa. Sus manos, a pesar de la labor constante, conservaban una delicadeza que delataba un alma sensible y soñadora, una contradicción que la hacía doblemente vulnerable y, al mismo tiempo, peligrosamente fuerte. La tía Prudencia, en cambio, era un pozo de envidia vestida de piedad. Su sonrisa, siempre a flor de labio, era de una intención fría y calculadora. Ella había acogido a Alina por obligación moral y por la posibilidad de explotar cualquier ganancia que la muchacha pudiera traer, actuando como el cómplice silencioso de la miseria de la joven. En ese ambiente cargado del olor a encierro y a naftalina, Alina sentía que cada paso sobre la madera vieja resonaba como una confesión, haciendo palpable su condición de injusticiada. Los pasillos largos y silenciosos de esa casa eran el primer calabozo de su alma, y el acuerdo con Adrián era la única llave, por dolorosa que fuera, hacia la calle. Adrián, por su parte, habitaba su propio calabozo, uno construido con mármol y soberbia. Su imperio, la hacienda Solares, era inmenso y espectacular, pero exudaba una soledad cortante. Era un hombre de porte imponente, cuya mirada gris penetraba como el frío de un invierno sin fin.
Tras la pérdida de su esposa y su hijo nonato en un trágico accidente, se había convertido en un autómata del poder. La culpa lo carcomía desde dentro, y el vacío que sentía lo había llevado a creer que el único lenguaje real era el del dinero y el cinismo. Su corazón se había congelado para protegerse, y la cláusula del abuelo no era una amenaza a su fortuna, sino un recordatorio brutal de su incapacidad para amar o crear vida. El acuerdo se selló en un despacho helado, bajo la sombra de los grandes ventanales que daban a campos infinitos. Para Adrián, Alina era un vehículo, una transacción, una cifra necesaria en una ecuación de supervivencia. Para Alina, él era el amo de su nuevo destino, un hombre frío, pero poderoso, que le ofrecía la única posibilidad de un futuro, aunque tuviera que pagar con 9 meses de su vida y la cesión de su dignidad. El aire entre ellos era denso, sin un atisbo de ternura, solo la formalidad de un pacto que olía a desesperación. En ese instante, el abuelo, don Elías, no solo había impuesto una cláusula, había unido por un hilo invisible a dos almas profundamente solas. Mientras Alina empacaba sus pocas pertenencias bajo la mirada vigilante y calculadora de la tía Prudencia, Adrián observaba la hacienda Solares. El lujo que lo rodeaba era frío, y el sonido del viento al colarse por las rendijas de los ventanales sonaba a lamento. Se preguntó, sin querer hacerlo, si ella sería capaz de sobrevivir a la frialdad de su mundo, o si se rompería. No le importaba, o eso se decía, pero una leve molestia, una incipiente fisura en su armadura de hielo, le recordaba que estaba a punto de introducir la vida en un mausoleo. El escenario estaba listo para que la pobreza de un alma se enfrentara a la pobreza de otra, sin que el dinero pudiera intervenir. La llegada de Alina a la hacienda Solares no fue una bienvenida, sino una toma de posesión silenciosa. Los empleados observaban con cautela a la joven de aspecto frágil, preguntándose qué relación podía tener con el magnate de hielo. El contraste entre los vestidos humildes de ella y el mármol reluciente de la mansión era una bofetada visual. Adrián había dispuesto un ala entera para ella, con la frialdad de quien acomoda un objeto de valor. Le había dado todo materialmente, excepto el calor humano, el único bien que ella realmente anhelaba. La soledad de la hacienda, con su eco constante, amplificaba el confinamiento emocional de Alina, haciéndola sentir que había cambiado una jaula pequeña por una dorada. El pueblo, ese tribunal popular de voces invisibles, pronto comenzó a susurrar. Los rumores volaron con la velocidad del viento, la joven humilde que se había vendido al viudo por ambición. La tía Prudencia, con su sonrisa de seda, se encargó de avivar las llamas del prejuicio, presentándose como la guardiana moral de la sobrina perdida. La vida de Alina se convirtió en un escaparate de juicio social, donde cada mirada, cada silencio de los empleados, era una nueva humillación. Pero en el fondo, su corazón se aferraba a la dignidad como su única fortuna, sabiendo que este sacrificio le aseguraría un futuro a ella y, tal vez, a su hijo. El primer gran obstáculo llegó con el regreso de Lucía, la prometida de conveniencia de Adrián, una mujer que encarnaba la belleza superficial y el poder. Lucía no podía concebir que el hombre que le pertenecía por derecho social y económico hubiera recurrido a una forastera para el asunto del heredero. Sus ojos, llenos de celos y rabia, se posaron sobre Alina como dagas, iniciando una guerra fría donde las armas eran la humillación sutil y el desprecio clasista. Lucía intentó exponer el pacto, no por moral, sino por miedo a perder su posición, representando al antagonista que lucha por mantener las estructuras de poder. En medio de esa tensión, Alina y Adrián se encontraban solo por obligación. Sus interacciones estaban marcadas por la frialdad formal, preguntas sobre su bienestar físico, instrucciones sobre los médicos, pero nunca una palabra sobre sus sentimientos o su alma. Sin embargo, en esos encuentros obligatorios, la dignidad silenciosa de Alina comenzó a tener un efecto inesperado en Adrián. Ella no suplicaba, no se quejaba, y no lo miraba con ambición, sino con una serena tristeza que a él le resultaba inexplicablemente familiar. Era el reflejo de su propia pena, solo que ella aún no había renunciado a su humanidad. Una noche, Adrián la encontró en el jardín, mirando la luna con una expresión de profunda melancolía. Ella no notó su presencia, y él pudo observarla sin su máscara de magnate. Vio la fragilidad que la sociedad le había impuesto y la fuerza que ella había construido para sobrevivir. En ese momento de quietud, algo en su corazón, que él creía muerto, se movió, como un temblor lejano. El choque de clases se hacía evidente, pero el choque de soledades era aún más profundo. ¿Cómo era posible que una joven humilde pudiera despertar en él algo que el poder y la riqueza no habían podido? Él se retiró antes de ser visto,
huyendo de una emoción que no podía nombrar. El embarazo avanzó, y con él, la tensión se hizo un aire irrespirable. Alina se sentía cada vez más atada al hombre que la había comprado y, paradójicamente, más libre de la opresión de su pasado. El silencio de la hacienda, antes opresivo, se había convertido en un refugio contra los rumores del pueblo y la crueldad de su tía. Sin embargo, su dilema moral crecía. ¿Podría amar a un hijo nacido de un contrato frío, o el bebé siempre sería un recordatorio del precio que pagó por su libertad? Sus ojos se llenaban de lágrimas en las noches, no por la riqueza que obtendría, sino por la ternura que nunca podría dar a su hijo sin la sombra de la mentira. Adrián, por su parte, se encontraba lidiando con su propia batalla. La presencia de Alina y la vida que crecía en ella lo obligaban a confrontar la pérdida de su primer hijo. Empezó a preocuparse por Alina de una manera que excedía la lógica de un contrato, monitoreaba su salud con una ansiedad que confundía con responsabilidad, pero que era, en realidad, un incipiente afecto. Él negaba la emoción con la fuerza de su voluntad, pero su cuerpo lo traicionaba, pasaba más tiempo cerca de su ala, observándola desde lejos, hipnotizado por la paz que solo ella parecía haber encontrado en medio del caos. Los celos de Lucía y las intrigas de la tía Prudencia se intensificaron. La tía Prudencia, ahora una cómplice silenciosa de las humillaciones, intentó sonsacarle detalles del pacto, buscando la prueba que desenmascarara a Adrián ante don Elías y a Alina ante la sociedad. Lucía, por su parte, recurrió a la calumnia, sembrando dudas sobre la honestidad de Alina ante el círculo social de Adrián. El suspenso emocional crecía con cada encuentro forzado entre los rivales, la falsedad de Lucía contra la dignidad de Alina. El magnate, sin embargo, comenzó a defender a Alina con una ferocidad que solo la lealtad, no el interés, podía justificar. Una tarde, bajo una lluvia torrencial, Alina se sintió indispuesta. La alarma de Adrián fue inmediata y devastadora. En el trayecto al hospital, mientras la sostenía en brazos, la máscara de hielo se resquebrajó. Él, acostumbrado a controlar imperios, se sentía impotente ante la fragilidad de la vida. Susurró su nombre, pidiendo que no lo dejara, que no se llevara lo único que le quedaba, la única oportunidad que tenía de reparar su pasado. Alina, aterrorizada por el dolor, escuchó la verdad oculta en el tono de su voz. El magnate la necesitaba más allá del contrato. Fue un momento de revelación que alternó la ternura del cuidado con el dolor del miedo. El médico les aseguró que todo estaba bien, pero la experiencia había cambiado la dinámica. De regreso a la hacienda, ya no había la distancia fría del principio. Alina vio la cicatriz de la culpa en Adrián, él vio la fortaleza de ella. Se permitieron un momento de silencio compartido, donde las miradas decían más que 1000 palabras. El vínculo se había fortalecido en la adversidad. ¿Podría el miedo a perder lo que aún no tenían ser el verdadero motor de su amor? La tensión ahora era palpable, no solo el pacto corría peligro, sino la vida de dos personas que, sin quererlo, habían comenzado a depender la una de la otra para sanar sus almas rotas. La convivencia se transformó en una danza delicada entre la negación y el deseo, entre la vergüenza del acuerdo y la esperanza que crecía. Adrián ya no se veía como un simple deudor de su abuelo, sino como un protector. Comenzó a compartir pequeñas confidencias sobre su infancia y el dolor de su pérdida, permitiendo que Alina viera la humanidad detrás del magnate. Ella, a su vez, le habló de sus sueños silenciados y de su necesidad de encontrar un lugar en el mundo. El desarrollo de la tensión se centraba ahora en la línea cada vez más delgada entre el acuerdo financiero y el naciente afecto. Lucía, al percibir la intimidad que se tejía entre ellos, lanzó su ataque más cruel. Utilizando información filtrada por la tía Prudencia, hizo que un periódico de sociedad publicara un artículo difamatorio, sugiriendo que el heredero de Adrián no era más que un negocio turbio con una mujer de dudosa moral. La noticia cayó como una bomba en la hacienda, despertando la furia de Adrián y la humillación de Alina. La sociedad juzgaba con saña, y el contrato estaba a punto de ser expuesto. La dignidad de Alina fue pisoteada, y ella sintió que el sacrificio había sido en vano, que nunca escaparía de la vergüenza. El clímax se acercaba con la visita inesperada y dramática de don Elías, el abuelo, quien, a pesar de su fragilidad, acudió a la hacienda para exigir explicaciones. Frente al patriarca, Lucía intentó destrozar a Alina con pruebas manipuladas sobre su origen humilde y el supuesto pago. Adrián, al ver el rostro pálido y humillado de Alina, sintió que el corazón se le partía. No era la fortuna lo que temía perder, sino la luz que ella había traído a su oscuridad. El pacto de 9 meses se desmoronaba ante la presión de la verdad y el juicio social.
La respuesta de Lucía fue la indignación furiosa, y la de don Elías, una tos convulsa que preludiaba su colapso. Pero la reacción más importante fue la de Alina. Sus ojos miel, llenos de lágrimas, miraron a Adrián con una mezcla de sorpresa y profundo afecto. En ese instante, supo que el precio de su libertad no había sido su dignidad, sino el despertar del amor. El sacrificio de Adrián al exponer su corazón fue su propia redención. El contrato había terminado, la historia de amor apenas comenzaba, unida por la promesa de un hijo que ya no nacería en el desprecio, sino en la esperanza. El colapso de don Elías y la confesión pública de Adrián dejaron a todos en un estado de shock. Lucía se retiró, herida en su orgullo, consciente de que había perdido no solo una fortuna, sino la oportunidad de que un hombre poderoso la amara. La tía Prudencia, al ver que su plan de sabotaje se había derrumbado y que Alina, ahora protegida por el amor de Adrián, era intocable, se hundió en un silencio envidioso. En medio del caos, Adrián tomó la mano de Alina. Su toque, por primera vez, no era una formalidad, sino un ancla, un lazo emocional que desafiaba el juicio del mundo. La batalla por la fortuna se había transformado en la lucha por su felicidad. El abuelo fue trasladado de urgencia, y en su convalecencia, la verdad de su última voluntad se hizo más clara. Su miedo a la soledad y la extinción de su linaje había motivado la cláusula. Al ver el genuino afecto en los ojos de Adrián y la dignidad de Alina, entendió que el amor que había nacido del contrato era más fuerte que cualquier riqueza. Se produjo una reconciliación silenciosa entre el patriarca y su nieto, un reconocimiento de que el verdadero legado no eran las propiedades, sino la familia. Adrián, al fin, sintió que el peso de la culpa por la pérdida de su primera familia se aliviaba. Los días siguientes se llenaron de una calma inusual, una tregua después de la tormenta. Alina y Adrián dejaron de hablar de cláusulas y se centraron en la vida que esperaban. Ella le enseñó la belleza de las cosas sencillas, el valor de la ternura sin precio. Él le dio el refugio que siempre había anhelado, un lugar donde su voz y sus sueños no fueran juzgados. La hacienda Solares comenzó a transformarse, la luz del amanecer que entraba por los ventanales fríos ahora se sentía cálida. El entorno, antes hostil, dialogaba por fin con la emoción, convirtiéndose en el nido de un amor inesperado. Pero el destino aún guardaba una última prueba. Las voces del pueblo, el coro de prejuicios, persistían. El chismorreo no cesaba, insistiendo en que el amor era una farsa y el embarazo, una estrategia. Alina, que siempre había buscado la paz, sintió la necesidad de enfrentarse a la verdad, no para defenderse, sino para proteger la dignidad de su hijo. Ella le propuso a Adrián dejar la hacienda por un tiempo, para construir su amor lejos de la sombra del juicio. Era un acto de valentía, un sacrificio de la riqueza por la paz. Adrián, al principio, se negó, aferrándose a su necesidad de control. Pero al ver la determinación en los ojos de Alina, al entender que su verdadero miedo era que ella fuera infeliz en su mundo, cedió. Comprendió que el amor no se trata de poseer, sino de liberar. El clímax final no fue un grito, sino un susurro de rendición y coraje. Tomó la mano de Alina y le dijo que iría con ella a donde fuera, que su hogar era ella. Fue la confirmación definitiva de su redención. El hombre que había querido comprar un heredero, estaba ahora dispuesto a sacrificar su imperio por el amor. La decisión de partir fue la prueba definitiva de su amor. Dejaron la hacienda Solares, no como fugitivos, sino como almas liberadas. Viajaron a un lugar donde nadie conocía sus nombres, donde la riqueza no definía su valor. Alina floreció bajo el sol de esa nueva libertad. Sus ojos brillaron con la felicidad de quien encuentra su lugar en el mundo. Adrián, despojado de sus títulos, aprendió a disfrutar de la vida sin la presión del poder, encontrando una paz que el dinero nunca pudo comprar. Encontró el verdadero valor del silencio, que ahora no era de opresión, sino de complicidad. Esta etapa de exilio voluntario fue el verdadero crisol de su afecto. Aprendieron a amarse sin el artificio de las propiedades o la amenaza de las cláusulas. Él descubrió que la fragilidad de Alina escondía una fuerza interior inquebrantable. Ella descubrió que la coraza de Adrián ocultaba un hombre tierno y leal, desesperado por ser amado. Cada día era un nuevo capítulo en su historia de redención, un recordatorio de que a veces, para ganar lo esencial, hay que renunciar a todo lo superfluo. Su amor crecía con la vida que gestaban. Mientras tanto, en la hacienda Solares, Lucía y la tía Prudencia se consumían en su propia envidia y amargura. Su crueldad no había logrado separarlos, sino unirlos más. El abuelo, ya recuperado, observaba la ausencia de su nieto con una mezcla de orgullo y tristeza.
Había deseado un heredero, pero había obtenido algo mucho más valioso, la felicidad de su único nieto. Comprendió la lección, el amor no puede ser forzado ni comprado, y la única herencia que realmente importa es la de los valores y el afecto. El momento del parto llegó como un clímax íntimo y poderoso. Lejos de la presión social, en la sencillez de un pequeño hospital, Alina dio a luz a un varón. Cuando Adrián sostuvo a su hijo, un llanto de emoción que había reprimido por años estalló. No era el heredero de un imperio, sino el hijo del amor que lo había salvado. Alina, al verlo, supo que el sacrificio de 9 meses había valido la pena. El niño era la prueba viva de que la esperanza puede nacer de la desesperación. Si esta historia de amor, coraje y redención te conmovió hasta el alma, no olvides suscribirte para escuchar más historias como esta que te recuerdan el poder del amor verdadero. El nacimiento de su hijo marcó el desenlace de la historia de los contratos y el comienzo de la historia de la familia. La unión que nació de un pacto frío se había sellado con el calor de un nuevo ser. Adrián, el magnate de hielo, se había transformado en un padre cariñoso y un esposo devoto. Había aprendido que el verdadero poder residía en la capacidad de amar sin reservas, y que la vulnerabilidad era, de hecho, su mayor fortaleza. Alina, por su parte, encontró su voz, su lugar y su verdadera libertad, aquella que no dependía de la riqueza, sino del respeto y el amor incondicional. La injusticiada había encontrado su redentor, y él, su faro de esperanza. La noticia del nacimiento y la felicidad de la pareja llegó al abuelo don Elías, quien hizo una última enmienda a su testamento, reconociendo el amor y la dignidad de Alina. No solo aseguró el futuro del niño, sino que devolvió a Adrián su fortuna, no como una imposición, sino como una herencia de confianza. El patriarca había encontrado la paz al comprender que había ganado un nieto amoroso en lugar de un magnate solitario. Este gesto final de redención familiar fue un reconocimiento de que el amor sobrevive a la vergüenza y al miedo, y que el coraje de enfrentar la verdad siempre es recompensado. Algún tiempo después, la pareja regresó a la hacienda Solares. Esta vez, la llegada no fue silenciosa ni fría. La hacienda los recibió con la luz y la calidez que ahora emanaban de sus habitantes. Los empleados, testigos de la transformación de Adrián y del coraje de Alina, les mostraron respeto genuino. La tía Prudencia se mantuvo a la distancia, un eco de la amargura que no pudo tocar la felicidad de la pareja. El entorno había cambiado porque las almas que lo habitaban habían cambiado. El lujo no era ostentación, sino el marco de una vida plena, donde el miedo había sido reemplazado por la esperanza. La historia de Alina y Adrián se convirtió en una leyenda en el pueblo, no por el escándalo del contrato, sino por el milagro de su amor. Demostró que la dignidad es el refugio más fuerte ante la humillación, y que incluso de las situaciones más oscuras y transaccionales puede brotar un sentimiento puro. El arrepentimiento de Adrián se convirtió en acción, su culpa en responsabilidad, y su vacío en plenitud. El pacto de 9 meses, que se inició con la promesa de una fortuna, terminó con la entrega de un corazón. La historia se cierra con un círculo perfecto. La soledad se llenó, el silencio encontró voz y la vida triunfó sobre el interés. El final de su historia es una sutil reflexión para todos nosotros. Nos enseña que la esperanza es la única forma de libertad, y que solo aquellos que se atreven a mostrar sus heridas son dignos de ser curados. Alina no se vendió, se salvó a sí misma y, en el proceso, salvó al hombre que la compró. El hijo que nació no solo heredó una fortuna, sino la certeza de que su vida fue la prueba de un amor que desafió la moral y el destino. A veces, el amor no salva del mundo, pero salva el alma de quien se atrevió a sentir. Ella le susurra que el tiempo del contrato ha terminado, pero el tiempo de su amor recién comienza. Él sonríe, y le dice que el día que ella aceptó su trato, él creyó estar salvando su fortuna, sin saber que ella estaba salvando su alma. Este intercambio, breve y lleno de significado, encapsula el tema universal de la historia, la capacidad humana de la redención y el triunfo del afecto sobre la ambición. El ritmo poético de esta escena final se detiene en la quietud de ese instante de unión. El narrador omnisciente nos recuerda que el verdadero clímax de la vida no está en la gran riqueza, sino en la pequeña felicidad. Nos recuerda la importancia del coraje ante la adversidad, el valor de un gesto de nobleza y la fuerza de una palabra dicha con verdad. La historia de Alina y Adrián es una invitación a creer que, incluso cuando la vida nos impone las reglas más crueles, siempre hay espacio para reescribir nuestro propio destino con las tintas del corazón. Y así concluye este episodio de Almas en Pena que encontraron la luz donde menos lo esperaban. La resolución no fue el dinero, sino el amor que nació en la adversidad,
un amor que les dio la única herencia verdadera, la posibilidad de ser felices. La vida de 9 meses, que comenzó como una amenaza, se convirtió en una promesa de eternidad. Gracias por acompañarme en este viaje de pasión, dolor y profunda redención. Espero que la historia de Alina y Adrián haya dejado una huella imborrable en tu memoria afectiva. Soy Alejandro Santoro, y ha sido un placer compartir contigo esta experiencia sensorial y emocional completa. Hasta la próxima historia, donde el corazón volverá a ser el protagonista.